Buenas tardes, estamos iniciando, como todos los lunes a las 19 horas, un nuevo vivo de la Fundación Cáncer FUCA. Les contamos a todos que la Fundación FUCA es una entidad sin fines de lucro, que funcionamos, que tenemos nuestra sede en el Instituto Alexander Fleming, que este año estamos cumpliendo 40 años y que nuestra misión es la educación, la prevención y la investigación en cáncer. FUCA es una organización que se dedica a todo tipo de cáncer y es presidida por el doctor Reinaldo Chacón. Hoy, 27 de noviembre, es el Día Mundial de Concientización del Cáncer Gástrico y por eso hemos convocado hoy al doctor Federico Esteso, que es especialista en este tipo de cáncer. El doctor Esteso es oncólogo clínico, integra el staff médico del Instituto Alexander Fleming y ya está con nosotros, así que vamos a ver si ya lo podemos sumar. Nosotros, a ver si ya se puede incorporar. Les contamos que el doctor Federico Esteso fue becario de nuestra fundación, de la Fundación Cáncer FUCA. Buenas tardes, doctor Esteso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me ¿Cómo escuchan bien? estás? Te escucho bien. ¿A mí se me escucha bien? Sí, Creo que sí, ¿no? sí, Bueno, te escucho bien. bueno, les estaba contando a todas las personas que ya están con nosotros y a quienes nos escucharán más tarde, porque es importante que sepan que estos vivos se guardan y se pueden escuchar luego tanto en Instagram como en YouTube. Entonces les estaba contando que hoy vamos a hablar de cáncer gástrico porque es el Día Mundial de Concientización dedicado a este tipo de cáncer y también que vos, Federico, el doctor Federico Esteso, es oncólogo clínico que hizo su especialidad en el Instituto Alexander Fleming con una beca de FUCA, así estamos hablando también de lo que es parte de la misión de nuestra organización y que además ya el doctor Esteso es subjefe de la división o del área de tumores del aparato digestivo del Instituto Alexander Fleming y por supuesto, como muchos de los ex becarios de FUCA, un referente argentino en su especialidad. Así que bueno, gracias Federico, gracias doctor Esteso por estar con nosotros Muchas hoy. gracias. Sí, ya tuteame, por favor. Sí, todo Bueno, el recorrido es largo en Fleming. De hecho, empecé a trabajar en Fleming cuando era residente de clínica en el año 2004. Empecé a trabajar en la guardia hasta el 2006, en el que me incorporé como becario de FUCA a la residencia. Después me quedé un año en la jefatura de residentes y ya desde el año 2010 me transformé en un médico de planta. Sí, hemos crecido buenísimo. mucho en estos años. Y como vos decís, sin el apoyo de FUCA hubiera sido imposible esto, ¿no? Ajá. Así que soy un agradecido a que me hayan permitido la formación y que me haya permitido desarrollar mi carrera profesional ya posteriormente en Fleming. Bueno, entonces muchísimas gracias también por esas palabras y está bueno que todos puedan conocer un poco más de FUCA, además, bueno, del tema que nos ocupa hoy, que es informar a la comunidad sobre este tipo de tumores del aparato digestivo. Empezamos, quizás es una pregunta un poco sonsa, ¿no? Hablamos del cáncer de estómago, cáncer gástrico y preguntar qué es, parecería como muy simple de responder, pero seguramente es un tema que tiene sus vericuetos y me gustaría que Sí, nos lo explique. no, para empezar a describir, digamos, una descripción para la gente común, digamos, el tracto digestivo, después de la boca, la faringe, viene el esófago, que sería el tubo que une la parte más alta del tracto digestivo con el estómago ya está dentro del abdomen y es donde se realizan muchos de los procesos digestivos. Y hoy estamos hablando de esto, cuando hablamos de cáncer gástrico hablamos del cáncer que se origina en el estómago. Esa porción del tubo digestivo que está entre el esófago y entre lo que sería ya después el intestino delgado. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. De ahí el cáncer gástrico, por lo que sabemos, a nivel mundial es una enfermedad muy prevalente, más o menos la quinta causa de cáncer a nivel mundial y la cuarta causa de mortalidad por cáncer a nivel global. Hay diferencias, digamos, en la incidencia según los países, y esto es un terreno que todavía estamos tratando
de discernir exactamente por qué, pero todo lo que se llama el cinturón del Pacífico, esto es para ejemplificar que son los países de Asia, pero también los países del Pacífico de América, Chile y Perú, tienen incidencias muy altas de cáncer gástrico. Y ahí es donde ya empezamos a ver un poquito de lo que serían factores de riesgo, ¿no? Y tiene que ver, suponemos que algunos hábitos alimentarios, probablemente algo de predisposición genética también, que pueda ayudar a entender por qué está esa distribución geográfica de más cáncer. Pero bueno, hablando de Argentina, el cáncer de estómago es más o menos la sexta, la novena causa de incidencia y la sexta de mortalidad, decimos. Ahí digamos, no los quiero complejizar mucho, pero vos me decís si al momento me pongo muy complejo, pero Sí, cuando hablamos de cáncer gástrico, hay una porción de lo que decíamos el esófago, la parte final del esófago se une con el estómago, y los tumores que están en esa unión entre el esófago y el estómago son los que tumores llamamos, sin mucha originalidad, unión gastroesofágica. Y los tumores de la unión gastroesofágica en realidad los tratamos mayormente como tumores de estómago. Hay muchas disquisiciones ahí del tipo de tratamiento, son discusiones médicas, pero para las estadísticas no sabemos exactamente esos tumores dónde están representados, porque en Argentina se desglosan distintos los tumores de estómago y los de esófago. Y probablemente, si estamos hablando de este tipo de tumores, el cáncer de estómago esté más representado también porque hay algunos tumores de esto del esófago distal, que decimos de la unión gastroesofágica, que se comportan como cáncer de estómago. claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entramos a las clasificaciones de qué son los tumores de estómago, en general, cuando hablamos de cáncer de estómago, estamos hablando de un tipo específico de cáncer de estómago que se llama adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente del estómago. Más del 90% de los tumores de estómago son adenocarcinomas, que también son la mayoría de los tumores de la unión gastroesofágica. Y el tratamiento muchas veces está más equiparado por histología, decimos nosotros, que por localización en sí, y eso a veces nos ayuda a la toma de decisiones. Pero hay otro tipo de tumores de estómago, sí, no todos los tumores que se originan en el estómago son adenocarcinomas, hay tumores que se llaman tumores del estroma gastrointestinal, hay linfomas o tumores más raros que puedan ser otras variantes. Pero en general, cuando uno dice cáncer gástrico, se está refiriendo al adenocarcinoma gástrico, y este es el que se lleva esto que yo decía, estas estadísticas de estar claramente entre los 10 más frecuentes y los de 10 más mortalidad en todo el mundo, y a nivel global, por este aumento de incidencia en los países que decíamos del cinturón del Pacífico, estar como quinta y cuarta causa de mortalidad por cáncer. Claro. Ahora, en el caso de nuestro país, más de nuestra población, ¿hay algún tipo de factor de riesgo eh, identificado? Quizás nosotros tratamos siempre de focalizarnos en los factores de riesgo que podemos eh, Modifica. modificar. Mira, si querés para completar un poco el tema de estadísticas, en Argentina se estima que hay más o menos 4.000 casos de cáncer de estómago diagnosticados por año, y se estima está alrededor de 2.800 fallecimientos por cáncer gástrico. Esto es menor que los tumores más comunes, que pulmón, que colon, que mama, que páncreas, que próstata, que son los que estarían arriba en mortalidad en Argentina, pero ahí después vendría estómago. Y ya te digo, probablemente algunos de esófago también los deberíamos incluir ahí. Los factores de riesgo no están tan claros como para otros tumores, pero hay claros hábitos que están vinculados con el aumento de incidencia de cáncer gástrico, y en esto parece que pregonáramos siempre lo mismo, ¿no? Pero es el alcoholismo, el tabaquismo, los malos hábitos alimentarios, la baja ingesta de frutas, verduras, de productos frescos, son todos hábitos que sabemos que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. ¿Son la causa? No, incrementan el Claro. riesgo. La causa exacta muchas de las veces no la sabemos. Hay lamentablemente también algunos casos que están vinculados a alteraciones genéticas, pero son menos frecuentes que en otros tumores, o la posibilidad de tener cáncer gástrico familiar, es decir, algo que se herede o que haya un gen que se vaya transmitiendo de familia en familia, existe, pero son menos frecuentes por ahí que en otras patologías de las que se hayan tratado aquí, como cáncer de páncreas o cáncer de mama. Claro. Eh, Yendo a lo que uno puede decir de generalidades como oncólogos, tener hábitos de vida saludables también impactaría en la incidencia de cáncer gástrico. Para llevar esto a términos más generales, que estamos hablando para público en general, nosotros lo que se supone es que si uno
pudiera limitar el tabaquismo, el alcoholismo, los hábitos de vida saludables, control de algunas infecciones crónicas, podríamos disminuir hasta el 40% la incidencia de cáncer en general, ¿no? Claro. Y esto estamos hablando de cosas que no es ciencia ficción, pero es muy difícil, ¿no? También cambiar hábitos, pero control de obesidad, control de tabaquismo, control de alcoholismo, disminuir la exposición solar, tener hábitos saludables en cuanto a la alimentación, más ingesta de frutas, más ingesta de verduras, vacunación contra agentes que sabemos que son responsables de cáncer, como el virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis B, y con eso se estima que estaríamos disminuyendo un 40% la incidencia de cáncer a nivel global, como para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. El agente patógeno más vinculado a cáncer y que todo el mundo ya tiene incorporado es el tabaquismo, y esto está claramente linkeado a cáncer de pulmón, pero también el tabaquismo está vinculado a más de 12 tipos de tumores, y entre ellos el cáncer de estómago también. Entonces, Claro. eh, digamos, por suerte las generaciones nuevas cada vez van fumando menos, Sí. pero no hay que cesar nunca en esto, ¿no? Es tratar de inculcar que el cigarrillo es malo, el alcoholismo también es malo, el alcohol yo creo que es un factor de riesgo muy subestimado en nuestra época, y a veces tengo la sensación de que estamos con el alcoholismo como estábamos con el cigarrillo en los años 60, ¿no? Uno ve Tal las cual. series televisivas de los años 60 y Sí. todo el mundo fumaba y los médicos recomendaban que había que fumar y las embarazadas fumaban y era algo atractivo socialmente y hasta considerado saludable, ¿no? Había propagandas de médicos recomendando cigarrillos. Hoy eso nos parece Sí. una locura y sabemos que es una locura. Sí. Bueno, hoy si uno mira cualquier programa o escucha cualquier programa de radio, presten atención a la cantidad de propagandas de alcohol que hay. Exacto. Es impresionante. Es un Y hábito que no está incorporado, que es un hábito tóxico, nocivo y que es una causa de cáncer. Y que se estima que el alcoholismo solo es el responsable de entre un 5 y 10% de los cánceres en el mundo. ¿Sí? tal Y cual. estamos hablando de muchos tumores, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de estómago, tumores digestivos, aparte del cáncer hepático, que claramente está vinculado por todo el daño que genera el alcohol en el hígado. Y para esto no es necesario ser un alcohólico, no hay que tomar una botella de vino por día, ¿eh? Con el consumo crónico de alcohol alcanza, aunque sean bajas cantidades, para que sea un hábito nocivo. Bueno, como Sí. con el cigarrillo también pasa que no estamos combatiendo solo un hábito, estamos combatiendo una industria, y hace que las cosas sean más difíciles. Lógico, y con el alcohol sin duda pasa lo mismo y sin duda también esa falta de conciencia que existe tiene mucho que ver, como decías, con la publicidad y con hábitos que están muy instalados y lamentablemente lo que observamos, o por lo menos yo como madre he visto cuando tenía hijos adolescentes, que cada vez es más temprana la iniciación en el consumo de alcohol y me imagino que ahí también hay un tema como de acumulación, ¿no? Que, o sea, Sí, como que cuanto más sí, temprano empezás a sí, por consumir, supuesto. Mientras más más temprano dañino uno es. adquiere un hábito nocivo, más tiempo va a estar expuesto a esa nox, a ese agente patógeno. Pero también se da una situación que la industria sabe que los hábitos se generan en la adolescencia, los hábitos de consumo, así como al cigarrillo apuntaban a la población adolescente y después se prohibieron propagandas vinculadas al consumo adolescente. El alcohol pasa lo mismo, el alcohol va dirigido gran parte de la publicidad a adolescentes o adultos jóvenes, que es cuando se inicia el hábito y después se sostiene. Yo veo un paralelismo muy grande, porque esto era, las propagandas de cigarrillo, era una persona atractiva, en un auto deportivo, Sí, haciendo vida al aire libre. El alcohol hoy pasa lo mismo, está vinculado a actividades tal recreativas, cual. a la diversión, a la gente que es atractiva. Es propaganda eso, ¿no? No es la manera No es la de alguna manera realidad. inconsciente, de ir incorporando un hábito que a uno lo vincule a cosas positivas. Claro. Sí, Creo hoy, que tenemos un camino muy grande por delante en concientizar. No va a ser fácil, como digo, porque no estamos luchando solo contra hábitos, estamos luchando contra una industria y ahí hay muchos intereses por detrás de que estas cosas no sean divulgadas. Pasó con el cigarrillo también, ¿no? claro. Durante años la industria tabáquica negó la vinculación del tabaquismo con el cáncer o con enfermedades cardiovasculares. Y fue una cuestión de tiempo nada más que esto fuera, que se notara y que se pusiera en la luz que la industria lo había ocultado durante mucho tiempo, ¿no?
Claro, y también en lo que es publicidad, el uso de figuras deportivas, o sea, la asociación de tanto el cigarrillo ocurrió como ahora el alcohol con el deporte, que es absolutamente incompatible. Claro, yo lo llevo a que ustedes, a partir de esto, presten atención en cualquier programa que vean de qué son las publicidades. Ven partido de fútbol, van a ver publicidad de cerveza, de alcohol, Ah, de vino, demás. Lo mismo, les pasan mucha la propaganda. Me escucho programas de radio donde se enseña a catar y a ver las diferencias de alcoholes y qué tipo de whisky distintos hay. Es propaganda eso. La propaganda. propaganda está generando hábitos. Sí, Y en ningún, digamos, después cada uno, no pretendo que haya una sociedad normatizada y en la que se nos impongan cosas, pero lo que no debemos dejar de saber es que esto genera, eh, es un hábito que tiene riesgos y toxicidades. Hoy a sí, nadie le prohibiría yo que fume, pero nadie que fume hoy está desconociendo que está teniendo un hábito que puede ser nocivo para su salud, porque genera enfisema, porque genera EPOC, porque genera enfermedades cardiovasculares y porque aumenta el riesgo de cáncer, de pulmón y de muchos otros. Bueno, con el alcohol pasa lo mismo, es un hábito nocivo y entre ellos una de las, ya decía, 5 a 10% del cáncer se explica por el consumo de alcohol. sí. Cáncer gástrico es uno de los factores de riesgo asociados, lejos estoy de decir que si uno no toma alcohol no va a tener cáncer gástrico, o si uno toma alcohol va a desarrollar cáncer gástrico seguro, es factor de riesgo, no es causa, ¿no? Seguro. Hablando de factores de riesgo del cáncer, también otro tema que creo que mencionaste, que es la alimentación saludable y la prevención de la obesidad. Creo que un tema sobre el cual tampoco se maneja suficiente es las bebidas azucaradas, ¿no? Las gaseosas, los jugos. Sí, Este, y vienen muy linkeados a esto, muy asociados a lo que vos decías, ¿no? La obesidad es otro de los factores de riesgo muy importantes que tenemos. Sí, la gente lo tiene muy incorporado como una característica, está asociado al factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Que los obesos tienen más claro, infarto, tienen más accidente cerebrovascular. Bueno, lamentablemente la obesidad también se vincula a más cáncer. Se vincula a tener claro, más cáncer y a los pacientes que tuvieron cáncer a más chances de recidiva de su cáncer. Esto, de vuelta, la obesidad no está solo asociada a tumores como el cáncer de mama o el cáncer de hígado, también está asociada a otro tipo de tumores. Eh, y bueno, atrás de eso, de la obesidad, vienen muchos hábitos, ¿no? Porque viene el sedentarismo, vienen malos hábitos nutricionales, como claro, decías vos, ¿no? El consumo de bebidas azucaradas, todo el consumo de alimentos procesados, ¿no? claro. Yo no soy nutricionista ni pretendo serlo, pero me gustó mucho una frase que escuché una vez, que cómo distinguir un alimento saludable es el que tu abuela hubiera reconocido como un alimento. Si tu abuela va a un Sí, supermercado, vos te imaginás a tu abuela haciendo una góndola de supermercado y ella no reconoce que algo es alimento y tené cuidado porque probablemente no sea muy saludable, esté lleno de conservantes, de ultraprocesados, sea todos derivados del maíz. Bueno, hay que claro. tratar de volver a consumir productos frescos. Lamentablemente es cierto, consumir productos frescos más saludables es un poco más caro que el consumo de las clases más populares, que también está determinado por el precio de los productos, lamentablemente lleva a que sea más barato comprar ultraprocesados o alimentos muy industrializados antes que productos frescos como frutas o verduras, ¿no? Claro, claro. Acá Mario pregunta, ¿qué pasa con los insecticidas y plaguicidas en el campo? No sé si es un tema que se relacione con este tipo de cáncer, probablemente con otros No, tipos de no lo cáncer. tengo tan claro con este tipo de cáncer, sí sé que hay mucha una controversia, digamos, pero que claramente que los plaguicidas tienen por detrás mucho racional biológico para explicar que puedan ser carcinogénicos. Que la discusión es más amplia aún, me parece, respecto ahí uno está hablando de técnicas de agricultura que también generan una producción muy masiva de alimentos en un mundo que somos muchos habitantes y que también el alimentar a todos es difícil. Fundamentalmente lo que yo sé, por ejemplo, del glifosato, que es lo que más se ha discutido, más vinculado a tumores hematológicos, ¿no? Claro, Fundamentalmente leucemias y linfomas, no en particular a cáncer de estómago. Cáncer de estómago hay alguna discusión, y esto que tratábamos de explicar al principio del cinturón del Pacífico, ¿no? sí, Para representarlo en América como Chile y Perú, y lo que puede estar asociado a países como Japón, digamos, que son los lugares que tienen más alta incidencia de cáncer gástrico. Se supone que por ahí el consumo de productos ahumados, con altos contenidos en sal, nitritos, puede ser parte de lo que explique esto, asociado a también probablemente a alguna predisposición genética, también hay
algún grado de mayor representación de habitantes orientales en Perú, por ejemplo, y que eso pudiera Claro, estar representando algo, ¿no? Pero estamos lejos todavía de saber exactamente cuál es la causa, pero epidemiológicamente se ve que son poblaciones distintas. Argentina es un país dentro de lo que es el cáncer de estómago, que yo les decía, a nivel mundial es la cuarta causa y para nosotros representa la sexta, o sea que estamos por debajo de lo que sería la mediana de cáncer gástrico respecto al resto del mundo. Todas las razones ahí no están descubiertas por detrás, ¿no? claro. Porque no solo hay diferencias en la incidencia, también hay diferencias en la evolución de los pacientes asiáticos con cáncer de estómago tienen una evolución absolutamente distinta a los pacientes de Occidente. En algún momento se pensaba que tenía que ver con la técnica de los cirujanos orientales y se hicieron experimentos de llevar cirujanos orientales a países europeos y no alcanzó con eso. Entonces, yo siempre hago la broma con los residentes de que el que descubra por qué el cáncer gástrico es distinto en Oriente de Occidente se va a ganar un Nobel, pero la realidad es que hoy en día algo no tiene todavía una respuesta clara. Claro. Bueno, acá te están Fede Balmac te está mandando un saludo, un reconocimiento por la atención que tuviste con su padre. Ah, muchas Así que bueno, es lindo gracias. también nombrar Sí, estos siempre mensajes. es reconfortante tener la evolución de los pacientes. Yo, cuando me preguntan por qué hiciste oncología, porque todo el mundo lo asocia a alguna especialidad que es muy fuerte, muy dura y demás, la realidad es que yo digo que al revés, es una de las especialidades más gratificantes, ¿no? Porque en la medida que uno al paciente oncológico y a su familia puede devolverle un trato con empatía, con cuidado, lo cual no es garantizar necesariamente cura, ¿no? Porque uno, hay veces que lo que hace es acompañar a pacientes en procesos, la devolución es muy grande. Entonces, creo que lo digo yo que soy oncólogo, sé que puede tener un sesgo, pero es que es una especialidad sumamente gratificante en la devolución que uno recibe cuando hace su tarea con empeño, ¿sí? Me Con parece que empatía. sí, con empatía. Exacto. Federico, se mueve mucho la imagen. No sé si es el teléfono o sos Ah, vos, quizás. Si tratás a ver, de ahí puede estar ser. más fijo, sí, ahí va, parece que va mejor. Bueno, esta misma persona, Feder, pregunta sobre la conveniencia de hacer estudios genéticos. Mencionabas que no, para prevención, en el caso de haber un caso en la familia, No mencionabas que hay, no es preponderante. no, hay situaciones particulares, yo como decía, no es que no exista el cáncer gástrico hereditario, esto significa hereditario es que haya algún gen que esté alterado en algún familiar y este lo pueda heredar a su descendencia y esto haya una mayor incidencia. En general lo asociamos a pacientes con presentaciones gástricas tempranas, con algunas histologías determinadas, o cuando hay una asociación en la familia de que vemos un aumento de incidencia de cáncer gástrico en esa familia. No hay una recomendación, como en otros tumores, de que todos los pacientes con cáncer gástrico deban ir a una consulta de asesoramiento genético oncológico. Esto cada vez se está generalizando más, porque cada vez estamos conociendo más, pero todavía en cáncer gástrico no es para todos, es para pacientes con presentaciones de edad temprana o con asociaciones familiares e histológicas que le hagan sospechar. Hay, por ejemplo, para algunas alteraciones genéticas que crean predisposición al desarrollo de cáncer gástrico y algún tipo específico de cáncer de mama. Y entonces ahí también a nosotros como oncólogos no solamente es rastrear cáncer de mama en la familia, sino es rastrear algún tipo específico de cáncer de mama en la familia y que eso nos pueda llegar a hacer pensar que haya que ese paciente deba ir a una consulta de asesoramiento genético. Las consultas de asesoramiento genético son hechas por especialistas o genetistas o médicos oncólogos especializados en eso, que son los que determinan finalmente con un familigrama, con un estudio de la familia un poco más preciso, la necesidad de estudios de genes especiales que puedan estar asociados a esto. La implicancia en general de esto tiene que ver con la recomendación que uno tenga que hacer a la familia, ¿no? Claro, Hay casos muy excepcionales, que no es la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico, que por ejemplo la recomendación es si uno encuentra una alteración genética específica y esa alteración está presente en la familia, es hasta la recomendación de cirugías preventivas. Esto que por ahí han escuchado en cáncer de mama y el caso de Angelina Jolie, que fue muy famoso, y la mutación esta del gen de BRCA. Bueno, en el cáncer de estómago no estamos hablando de esa mutación, pero sino de otras es- que pueden llevar a recomendaciones de cirugías preventivas de cáncer gástrico. No es
lo más común, ni mucho menos, pero ha avanzado mucho la medicina y cada vez estamos pudiendo detectar mejor esos subgrupos de pacientes en los que podemos detectar o más precozmente o inclusive hasta preventivamente sugerir tratamientos. Claro. ¿Y a qué signos debería estar atento una persona o debería prestar atención que puedan tener que ver con el cáncer de estómago? Cáncer de estómago suele presentarse con síntomas que son muy solapados, digamos. No es que haya un síntoma que uno pueda decir esto es de cáncer de estómago y lo que empiezo haciendo como la aclaración para no generar pánico, digamos. La mayoría de los síntomas digestivos que terminan siendo la presentación por la que nosotros vemos el final de la historia, que es un paciente con cáncer gástrico, infinitamente más frecuentes que sean por problemas banales de salud. Tener trastornos digestivos, sentir acidez estomacal, sentir dolor después de comer, molestias después de comer, son síntomas que si son sostenidos en el tiempo, la recomendación es que se haga una consulta con un gastroenterólogo. La mayoría de las veces esto responde a causas banales, como digo, causas banales, digo, menos importantes que cáncer, ¿no? Gastritis, reflujo, infecciones por algún agente como Helicobacter pylori a nivel gástrico, pero esto debería empezar a llamar la atención, digamos, si es sostenido en el tiempo. Un gastroenterólogo es el que debe evaluar la necesidad de hacer el estudio, que es el que suele aclarar mayormente cualquier tipo de patología orgánica a nivel del estómago, que es la videoendoscopía digestiva alta, o endoscopía alta, o veda, hay muchas maneras de llamarlo, que consiste en introducir una cámara por la boca, llegar al estómago, recorrer el esófago, llegar al estómago, mirarlo y ver si hay alguna lesión que parezca que pueda ser maligna, si hay gastritis, tomar biopsias, o sea, pequeñas muestras de tejido y en función de eso determinar cuál sería el tratamiento. La mayoría de las veces que los pacientes tienen síntomas digestivos altos, esto que decíamos, sensación de que revuelva la comida, acidez, dolor después de comer, está debido a causas benignas. Pero es cierto Claro. que también cuando se presenta el cáncer de estómago se suele presentar con esos síntomas, dependiendo de la localización, a veces si está en las zonas o al final del estómago o al principio del estómago, los síntomas pueden ser que haya dificultad para tragar o que cuando se coma haya dificultad para digerir, e incluso la aparición hasta de vómitos o reflujo. Esto ya suele estar manifestando una obstrucción en el tracto digestivo y a veces puede ser la presentación de cáncer de estómago. Si el tumor ha podido crecer más y ha tardado, los síntomas que ha dado han sido más solapados, algunos pacientes pueden manifestar el inicio de la presentación de un cáncer de estómago porque se desarrolla el líquido a nivel de la panza y empieza a aparecer una hinchazón abdominal, lo que nosotros llamamos médicamente ascitis. Ese líquido en general puede estar siendo la expresión de que haya compromiso a nivel del peritoneo, que el peritoneo es una especie de bolsa que tenemos que recubre los órganos abdominales y que siempre que se compromete por alguna enfermedad oncológica, la manifestación es que se junte líquido y esto los pacientes pueden verlo manifestado como distensión abdominal, Claro. pérdida de peso en algunos pacientes, esta pérdida de peso que sea sostenida y en el tiempo y que no se pueda explicar por dieta, ni por actividad física, ni por cambios alimentarios. Muchas veces también puede ser una expresión indirecta de la presencia de alguna enfermedad oncológica. Esto los clínicos lo saben y habitualmente puede llevar a desencadenar estudios. Y, por ejemplo, uno de los sitios que puede verse afectado por enfermedad que sea diseminada, del cáncer gástrico que se extiende a otros órganos, puede ser el hígado, y esto a veces también puede dar alguna manifestación que pueda ser por dolor abdominal, más orientado a la zona del hígado, o que uno puede hacer una manifestación de ponerse amarillo u otras cosas. Claro. Eh, la recomendación sería con los síntomas, cuando hay síntomas digestivos, cualquier síntoma que sea persistente en el tiempo, que uno no pueda relacionar claramente con una comilona, con alguna desaveniencia del fin de semana, consultar con un gastroenterólogo. Un gastroenterólogo Claro. habitualmente es el médico que debería poder orientar a si estos síntomas pueden requerir algún tratamiento empírico medicamentoso, alguna sugerencia dietaria, o hay que avanzar con un estudio, como decía yo. La endoscopía finalmente es el estudio que como oncólogos la mayoría de las veces nos termina dando el diagnóstico definitivo de un tumor que se origina en el estómago. Es mirar con una Claro. camarita, una biopsia de la lesión y con eso poder tomar una decisión, Claro. tener el diagnóstico y a partir de construir el diagnóstico
nosotros lo que hacemos como paso siguiente es lo que llamamos estadificación, es pedir estudios para ver la extensión de la enfermedad, si hay una enfermedad que está localizada en el estómago y estructuras adyacentes al estómago, o ha ido un poco más allá, y en función de eso poder definir una estrategia terapéutica. Claro. Y generalmente la estrategia terapéutica, ¿cómo se organiza? ¿Se inicia con una cirugía o se hace otro tipo de tratamientos? Bien. Y, o, El cáncer de estómago es uno de los tumores en los que la estrategia terapéutica es multidisciplinaria. Creo que esto lo deben decir en todos los vivos, porque nos va pasando cada vez la medicina se va complejizando más. Pero hoy en día uno diría que un paciente con cáncer gástrico, por lo menos la decisión inicial no debe ser tomada en un consultorio de manera individual. ¿Por qué? Porque necesitamos información del endoscopista, del gastroenterólogo que miró el estómago, del patólogo que es el que miró la muestra que se fue tomada al microscopio y como yo les decía, adenocarcinomas son la mayoría de cáncer gástrico, pero yo le explico a los pacientes que a mí no me alcanza con saber el nombre, sino que necesito ponerle varios apellidos a eso, y esos apellidos me los pone el patólogo, ¿no? Si claro, empezamos a hablar de cosas que parecen jerga médica, ¿no? HER2, proteínas de reparación, CPS, y bueno, ahí se nos complica el tipo histológico, bueno. Eh, y necesitamos imagenólogos, gente especialistas en imágenes, en los que nos dirán si con lo que pedimos habitualmente nosotros, que es una tomografía, es suficiente o debemos aclarar más excepcionalmente con otros estudios, como puede ser un PET, una resonancia, estudios que no son pedidos de rutina, situaciones específicas, estudios muy sofisticados que se llaman ecoendoscopías, que es una endoscopía que se puede hacer una ecografía a nivel local. Todas decisiones que se imaginan que exceden lo que un solo especialista pueda decir. Y esto claro, estamos hablando solamente desde el diagnóstico, ¿no? Ya involucré patólogos, involucré a endoscopistas, gastroenterólogos. Las decisiones terapéuticas en cáncer gástrico involucran fundamentalmente a tres especialidades, que es la cirugía, la oncología desde el punto de vista de brindar tratamientos generales y definir estrategias, y a la radioterapia. La radioterapia sobre todo en los tumores estos que yo hablaba, que son de la unión, que están entre el esófago y el estómago, ahí podemos tener un rol para el tratamiento, o ya pacientes con enfermedad no localizada que también nos pueden ayudar en algunas situaciones. Y nosotros lo que habitualmente hacemos es sus reuniones que llamamos comité de tumores, que es donde terminamos definiendo estrategias. Y eso de un comité de tumores puede surgir que falten estudios para definir la estrategia adecuada y haya que rediscutir al paciente, o que ya podamos tomar un camino inicial consensuado entre todos los especialistas que iba nombrando. Como decía, a veces los pacientes pueden tener síntomas que alteren su nutrición y entonces también necesitamos consultar nutricionistas, definir las mejores vías de alimentación. claro. A veces hasta tenemos que hacer cirugías para terminar la estadificación, que parezca mentira, ¿no? A veces necesitamos hacer laparoscopías para terminar de definir si hay o no compromiso peritoneal, por ejemplo, y de esa manera definir mejor una estrategia. No quiero marearlo, pero esto que le estoy diciendo es para que se entienda la dificultad que tiene la definición de estrategias terapéuticas, involucra a muchos profesionales y realmente eh, a mí como profesional, que específicamente me dedico al área de tumores digestivos y que veo muchos pacientes con cáncer de estómago, me cuesta tomar decisiones si no es un equipo multidisciplinario, porque los médicos de imágenes saben que es más que yo de imágenes, porque los patólogos aportan, porque discutir con otros colegas oncólogos me suma mucho a ver visiones distintas, pues por ahí cosas que a mí no se me hubieran ocurrido. Esta tormenta de ideas que se genera en un comité de tumores me parece que enriquece mucho. Tenemos también asesores hereditarios que asisten a nuestros comités y nos dicen, bueno, mira, a este paciente me parece que se te pasó por alto decirle que venga a vernos, o a este paciente no es necesario que lo mandes. Eh, Parece de perogrullo, pero la interdisciplina enriquece las discusiones y está claramente demostrado que hace que a los pacientes les vaya mejor, ¿no? Se toman mejores Seguro. decisiones cuando piensan muchos que cuando piensa uno solo. Seguro. Y creo que también es una mayor tranquilidad para el paciente saber que no es una decisión que toma un solo médico, sino que hay todo un equipo y distintas visiones evaluando su caso. Es más Me parece fácil muy para todos, ¿eh? valioso. Para los médicos también, ¿eh?
Claro, Nos saca la claro, carga de tener que tomar la decisión uno solo. Pero aparte es lo que corresponde. A veces sí, hubo una escuela muy vieja de la medicina que por suerte se ha quedado atrás, en la que se creía que una sola persona podía resolver todo, que las decisiones más apropiadas las tomaba uno solo. Creo que hemos aprendido que somos mejores cuando somos un equipo que cuando trabajamos individualmente, ¿no? Y esto que sí. yo digo de definir estrategias puede ser al principio claramente, pero también puede ir surgiendo en el devenir de la enfermedad, del tratamiento, y ahí uno tenga que volver a replantearse decisiones. Sí. Bueno, siguen preguntas. La verdad que es uno de los temas que siempre más preocupa sobre la parte hereditaria. Perdón que volvamos sobre lo Sí. mismo, ya aclaró el doctor que no es lo preponderante, pero surgió una pregunta sobre cáncer de hígado. No sé si hay alguna variante respecto del cáncer de estómago. Y también un comentario de muchos. Gaby dice, en mi familia hay 2 generaciones con este cáncer y la tercera generación con pólipos. Bueno, ahí sí, claro, es un caso quizás de estudio, ¿no? Cuando, Probablemente que requiere algún un grado de asesoramiento, sí, claro, sí. claro, Eso, digamos, siempre tratamos de que estas reuniones nos hagan sugerencias individuales, pero sí, si uno ve que ya en el familigrama hay algo que llama la atención, porque hay más de una generación con mismo tipo de tumor, inclusive yo les decía, con tumores distintos, ¿no? sí, Por esta asociación que tenemos de un tipo de cáncer de mama específico, cáncer de mama lobulizar, con cáncer gástrico difuso, o sea, dos tipos histológicos, estoy llevando un poquito la cosa más técnica, ya es un disparador de la consulta de asesoramiento. Mi recomendación es que cuando haya este tipo de dudas, es consultar con un médico, no es en un vivo de Instagram donde vamos a resolver estas cosas, pero sí que haya una consulta con un médico para ver si esto debería ser una consulta específica. No entendí, perdón, lo de cáncer de hígado y cáncer de estómago, ahí eso no llegué a captar bien. bueno, había un comentario que Ah, preguntaba si el cáncer de hígado puede ser, puede haber una variante respecto de la parte hereditaria sobre el cáncer de en todos hígado, los como tumores mencionaste, sabemos que puede haber una proporción que es variable que pueda tener algún componente hereditario. El cáncer de hígado propiamente, primero como un concepto general, es que el hígado es más frecuente que sea asiento de lesiones que vengan de otro lado, lesiones secundarias, metástasis, que sea ah, afectado más por enfermedad de otro sitio que por enfermedad que surja en el hígado propiamente. Y la mayoría de los tumores que surgen propiamente en el hígado son dos tipos, uno que se llama hepatocarcinoma y otro que se llaman colangiocarcinomas, esos son los más frecuentes. Eh, no tiene gran peso o no son muy frecuentes las características hereditarias para el desarrollo de los tumores primarios hepáticos. Nos ah, fuimos un poco de tema ahí, pero sí, sí, sí para decir que el cáncer gástrico, cuando el cáncer gástrico se disemina, uno de los sitios de diseminación más frecuentes es el hígado, el otro es el peritoneo, que decíamos que está como esta membrana que está recubriendo los órganos abdominales. claro. Bueno, un poco como para ir cerrando, creo que el mensaje fundamental es tener en cuenta estos signos que menciono, o sea, bueno, los hábitos saludables de los cuales ya hablamos y tener presente que estos síntomas que mencionabas, que si bien no son específicos, sí ameritan una consulta con un gastroenterólogo para quedarse tranquilos, no para asustarse, sino para quedarse tranquilos y también para asegurarse de que si hay algo, se detecte lo antes posible. Me imagino que el pronóstico también es mucho, y las posibilidades de tratamiento y de curación deben ser muy superiores en el caso de detección temprana, ¿verdad? Exactamente, sí, como en otros tumores sabemos que mientras la enfermedad esté localizada, mientras más precoz sea el diagnóstico, siempre el pronóstico va a ser mejor. Lamentablemente no es uno de los tipos de tumores como lo es mama, pulmón, colon, donde tengamos una estrategia que uno diga, me tengo que hacer estudios de rutina, de Claro, rastreo, de screening, de tamizaje para detectarlo. Lamentablemente en cáncer gástrico todavía no hay ninguna estrategia ahí que haya demostrado gran beneficio. Yo lo que le digo a la gente, no se tienen que transformar en médicos ni en enfermeros, pero cualquier síntoma que vean llamativo o digestivo es consultar con un médico y que tengan la tranquilidad de que la mayoría de las veces esto está evidenciando una patología que suele ser banal o benigna, claro, digamos, pero sí, si estos síntomas son persistentes, pueden ser los que finalmente disparan el diagnóstico de cáncer de estómago. exacto. Bueno, creo que con esto, a ver si tenemos alguna otra pregunta, pero creo que con esto ya podrían comentar algo de melanoma. Bueno, de melanoma vamos a hablar pronto, sí. No soy Vamos a hablar especialista en pronto de melanoma, pero no se lo cuídense del sol pierdan. también, que es uno de los hábitos nocivos que hemos incorporado últimamente, vincular la exposición al sol Sí,
no sea que uno es atractivo o demás, no, bueno, el sol también es dañino y es el factor de riesgo fundamental del melanoma. Seguro, sí, 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 vamos a hablar del tema porque, bueno, ahora está empezando el verano y es un tema también importante. Así que, bueno, doctor Esteso, muchísimas gracias. Tenés también mensajes, otros mensajes de agradecimiento de gente que se atendió. Gracias a Fede por ser mi doctor, estoy en el camino del tratamiento. Casti, digamos. ¿Podés repetir los síntomas a tener en cuenta? Rápido, Fede, Rápido. discúlpame, te hacemos Dolor repetir. abdominal que se encuentra como en la zona esta que decimos que se llama vulgarmente la boca del estómago, acidez, reflujo, sensación de que cosas que vuelvan, dificultad para cuando uno come, sentir que duele cuando pasa la comida, serían síntomas como para consultar a un gastroenterólogo. La mayoría de las veces esto se debe a causas benignas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, doctor Esteso. Gracias, Federico, por Por dedicarte favor, este a tiempo, ustedes por la invitación. darnos. Siempre es un placer para mí participar en este tipo de actividades y aparte lo considero como una devolución de agradecimiento a FUCA por permitirme formarme en oncología y llegar hasta donde he llegado hoy. Bueno, y es el momento entonces para decir que todo este trabajo que hacemos en FUCA y este apoyo que damos a los médicos para especializarse en oncología es posible gracias a las donaciones de muchas personas y de muchas empresas, y es invitarlos a todos a que visiten la página web de FUCA, www.fuca.org.ar, y en la página pueden hacer su donación y contribuir al trabajo de FUCA. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Esteso, muchísimas gracias a todos ustedes por estar, y hasta el lunes próximo, y cuando quieran consultar tenemos mucho material grabado de estos vivos y de otras charlas que hemos dado tanto en el canal de YouTube de FUCA como en el Instagram de FUCA. Así que buenas tardes a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.